Pero no crean ustedes que es casualidad. Cenar de la tarde nunca hay ninguna casualidad. Si hemos empezado con los mariachis es porque este fue uno de los procedimientos que en su día utilizó Ruiz Mateos para, con sentido del humor, reclamar por el caso Rumasa. Pero él mismo nos lo va a explicar de inmediato. Buenas tardes, señor Ruiz Mateos. Ese grupo es maravilloso, pero fíjate qué cosa más curiosa. Yo creí que eran auténticamente mexicanos por lo bien que cantan sus canciones y me he aproximado a ella, que es lo mejor del grupo. Ya Digo, veo. ¿de qué parte de México? De Bilbao, digo, o sea, servís para todo. Adelante. Adelante. Decía yo que el año pasado, el 23 de febrero, cuando se producía la celebración del caso Rumasa, usted fue con mariachis hasta ¿Sabe qué la pasa? plaza. Que como llevamos 14 años demandando un juicio, no hay manera, ya no sabemos los jueces. ¿Sabe que los curas dicen en las iglesias, a la hora de la misa, la oración, dice que cantada llega más, se eleva más a Dios? Digo, vamos a ver si cantándolo a los jueces a lo mejor conseguimos el juicio. Ni por esa causa. Ya no sabemos lo que hacer. Pero me han dicho que los funcionarios salían a las ventanas de la Audiencia Nacional y aplaudían. Me encanta tu referencia. Y salían todos en solidaridad, identificándose totalmente con nuestra situación. ¿Te figura tú esto, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en Alemania? Pues difícil. Pero España singular, es única y exclusiva. Bueno, y el señor Ruiz Mateos, después de 13 años de historia de Rumasa, que sigue esperando un juicio, ¿no está un poco harto ya de esa historia? ¿O por el contrario está deseando que el juicio se produzca? Antes se decía más paciencia que Job, ahora se dice más paciencia que Ruiz Mateos. No, lo que pasa es que, bueno, buena prueba de que algunos creían... Pues yo he tenido 3 etapas en definitiva. La una es cuando cometen aquel atropello brutal y bestial del fulminar, de dinamitar, de arrastrar y deshacer el mayor holding privado de España con 700 empresas, pues había que decir a la opinión pública que Ruiz Mateos era un desastre, era un bandido, que era un ladrón, que era un canalla. Las mayores barbaridades las he oído. Bueno, pasa el tiempo, la gente no es tonta, ve que no hay un juicio y dice, pues bueno, algo pasa aquí, algo huele a podrido. Pues entonces la segunda parte fue que, bueno, no es un bandido, pero está como una cabra, está loco, el pobre, mira, se viste de esto y de lo otro, claro, a cualquiera le pasa lo que sucedió a él y indudablemente está en un manicomio. Pero el fantasma, el payaso, bien, algo tenía que hacer para que no se olvidara. Pero pasa el tiempo y ya no hago de payaso ni de fantasma. Y entonces la gente, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué no le juzgan 14 años después? Víctima. Y aquí estoy. Pero curiosamente ahora los jueces van como despertando de un largo letargo y entonces van diciendo, comiéncese a valorar ahora las 700 empresas ahora. Con lo cual eso que se decía que había agujeros, que Rumasa estaba mal, la bicicleta, lo ir hacia adelante, la bola de nieve, era mentira, porque hasta que no se valore no se puede apreciar. Y curiosamente el defensor del pueblo, por vez primera, le dice a la ministra de Justicia nuestra que por qué no se cumplió la sentencia de Estrasburgo de Derechos Humanos, que era decir, y a este hombre por qué no le juzgan, comiéncese de nuevo. Y curiosamente, pues también ahora, uno de los motivos que decían que era deuda a la Seguridad Social y Hacienda por parte de algunas empresas, y traigo documento no para leer porque sería interminable, pero aquí están las evidencias, los testimonios, y le dicen por vez primera también a los 14 años, la Audiencia Nacional, a la Hacienda y a la Seguridad Social, ¿debía esas empresas dinero a esas instituciones? Pues, ¿sabe lo que contesta? Dígame. Hombre, que a estas alturas, después de 14 años, ya no hay datos, ahora ya no hay registro, ya, naturalmente, no hay archivo, está todo destruido. Entonces, ¿con ¿De qué qué me datos? van a juzgar? ¿Con qué Esta es la datos? pregunta que yo me hago. Sí. ¿Y qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren? Porque también dicen lo siguiente, en el supuesto que hubiera un juicio que era para noviembre, ya estamos en noviembre, aquí no hay juicio, que valga. Pero ¿por qué no quieren? No será para hacerme un favor a mí, sino para ocultar el trasfondo, la trastienda, la conspiración y el reparto de los bienes de Rumasa. ¿Se han hecho muchos negocios a cuenta de la desaparición de Rumasa? Cientos de miles de millones. Y se han aprovechado, empezando la banca primero que nadie, porque eran 20 bancos espléndidos y extraordinarios, y resulta que se los repartieron. ¿Sabe una cosa? Una de las valoraciones, justamente de hace 2 días, es uno de los 20 bancos, por vez primera, los 20 bancos de Rumasa, que es el Banco Condal. De acuerdo con los parámetros, los índices, las indicaciones y los datos que dan a entender por los cuales hay que apreciar ese banco por parte de los jueces, ¿sabe cuánto reporta? 102.000 millones. 102.000 millones por uno de los 20 bancos, que tampoco era el más grande. Eso se aprovecharon, se repartieron, se lo distribuyeron y tantas otras, pero hay una que es sangrante, que es la de Felipe González, que se llevó 30.000 millones de pesetas, él con su Carlos Andrés Pérez, su Cisneros, los suyos, su Miguel Boyer en el yate con la señora Presley, lista como el hambre, esto sabe todo, se puede imaginar. Vienen por aquí, no queda nada, tenéis que tener cuidado, hasta los papeles. Bueno, en definitiva,
Se llevaron 30.000 más 10, 40.000. Y no hay que olvidar que se expropió con las 700 empresas para mantener el empleo y pagar a los acreedores. Hoy Galerías Preciado, por poner un caso que todo el mundo conoce, se puede poner muchas otras referencias, no existe. Y la gente está en el paro. Los acreedores no han cobrado. Y a la Hacienda se le debe decenas de miles de millones. Podía poner tantas referencias, tantos casos, como la última bodega que hemos comprado en Jerez, que era de Rumasa, que era Garbey, que tiene el fino San Patricio, que conoce todo el mundo. Los vascos saben muchísimo de vino, seguro que lo conocen todo. O el Brandy Espléndido. Bueno, han reducido las ventas en lo que va de todo este periodo a la 10ª parte. Los obreros están en un tercio, las pérdidas acumuladas. Todo lo que se diga es poco. De modo que lo del expolio de Rumasa, la confiscación, ha tenido un daño tan enorme, para abreviar y resumir, si no se terminaría nunca, de más de 2 billones de pesetas. Pero de acuerdo con las valoraciones que los jueces están haciendo, va por 16 empresas ahora y va cerca del medio billón, 16 empresas, medio billón, de acuerdo con qué va a pasar cuando llegue a las 700. Lo mejor que puede ser un gobierno responsable, yo creo que lo es el actual, y hay que darle esa ocasión y esa oportunidad, y por él hemos apostado todo, no necesariamente pensando en Rumasa, sino por el bien de la nación. Pues yo creo que lo mejor que puedo poner es llegar a un final y terminar y negociar de la mejor manera. Y Bien. otra cosa, no se puede tener, y no hay ningún caso exacto en Europa donde tengan procesado a un individuo por perverso, malvado, indigno, indeseable, 14 años. No existe, porque además es inmoral. No es que atente contra los derechos del hombre humano, es que atenta contra la conciencia. Es como el médico que no atiende a un paciente durante 14 años y se muere cada día. Enseguida volvemos sobre ello. Antes vamos a irnos a publicidad, pero eso sí, con un vídeo en el que se representa uno de los momentos en los que el señor Ruiz Mateos perdió los nervios, entre comillas, y tuvo un pequeño enfrentamiento con Miguel Boyer. Luego charlaremos a vuelta de publicidad sobre ese vídeo. Y el contrato de Isabel con Galerías Preciados, que yo lo tuve en mi mano. Isabel firmó un contrato con Galerías Preciados. ¡Meón! ¡Meón! No te digas nada, ya te pongo. Tienes miedo, ¿verdad? Mucho circo, mucho circo. ¡Ladrón! ¡Eso, eso! Quieto. Venga, venga aquí. ¡Sinvergüenza! Delincuente. ¡Agresor! A la cárcel. A dar la ¡Que cara. agresor! Dé usted la cara. ¡Mira cómo me conoce! ¡Mira cómo me conoce! Valvulería del Norte presenta el programa más atractivo para cuartos de baño de rock. Bañeras de hidromasaje, mamparas para bañeras y platos de ducha y todos los complementos. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, les voy a hacer los calzones como los que usa el ranchero, que los comienza de lana y los termina de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Qué te decía, Pues, compadre? ¿qué me decía? Lo va a decir ya, compadre, enseguidita nomás. Pues, ¿qué decía entonces? ¿Qué decía el compadre? ¿Qué decía? Pues me ha pillado fuera de juego, pero no pasa nada. Está que arde la tarde, como no podía ser menos con México lindo, aunque me pillen fuera de juego, y con el señor Ruiz Mateos. Señor Ruiz Mateos, ¿cómo fue aquello de te pego leche? Bueno, a mí la gente lo que siempre digo, que yo no he pegado a nadie en mi vida. Paco Umbral, el famoso periodista, dice que yo soy el tonto del pueblo, que todo el mundo me pega. Lo que pasa es que este hombre me puso descompuesto, nervioso, delante del juez, diciendo mentiras, calumnias, falsedades. Y bueno, pero la gente me dice, pero hombre, cuando pegue usted bien, ejercítese a gimnasia, practique, no haga ese ridículo tan enorme. Pero curiosamente, sabe que el que te pego leche se ha hecho famoso. Y ahora hasta los niños, de la más tierna edad, de que todavía están en el regazo de su madre,
Cuando me ven en cualquier pueblo de España, dice, "Coto, pego leche", y hemos registrado la marca para vender algo. El sentido empresarial del señor El Ruiz Mateos. sentido empresarial, finalmente. Se ha dicho tanto el te pego leche como el cuidadín, cuidadino, el fistro. Pues sí, toda España, en todos los sitios, conoce el que te pego leche. Afortunadamente, como no sé pegar, no sucedió nada. Fue solamente un intento. Pero, ¿de qué me sirvió? ¿Y el señor Ruiz Mateos ahora qué tal se lleva con Miguel Boyer? Miguel Boyer es un hombre que no acabo de comprenderle, pero porque la gente cree que... Vamos a ver, Miguel Boyer no era más que un mero instrumento que el gobierno y los conspiradores del crimen de Rumasa utilizaron. Pero como punto de referencia para la opinión pública en Rumasa siempre es Boyer, que no lo es. Y además a la gente le gusta pues, que yo haga alusiones y me meta con Boyer. Yo no tengo nada contra Boyer. Yo no odio a nadie y tampoco a Boyer. Siempre me gusta así como punto de referencia a un tema humano en honor a la madre, que es lo más sagrado que hay en esta vida, que decía que no solamente tengo que perdonar a aquellos que creo que me hicieron daño, sino que además tengo que rezar por ellos. Y yo rezo por Boyer, no porque se me apetezca, a veces me cuesta, pero la madre es la madre, y hay que hacerle caso, y a todas las edades. De modo que, entonces, la gente, como es un hombre extraño y raro, siempre se ha dicho, no te acerques a un hombre que no se aproxima a los niños, no te acerques nunca a un hombre en distintas circunstancias y referencias, pero también es que curioso, no te acerques a ningún hombre que no ríe nunca. Miguel Boyer no ríe nunca, es un tipo atípico, anormal. Y con esto ya, indudablemente, pues se define él mismo, él solo. Vamos a ver ahora un vídeo en el que el señor Ruiz Mateos hacía alguna referencia curiosa al señor Boyer. Está hermosa, los amigos churri. Venga, vale. Que te pego leche, ¿eh? Si alguno de los hombres de ayer vuelve a agrediros, llamar a Superman. Y el que te pego leche saldrá corriendo. Mira. ¡Boyer! ¡Que te pego leche! Es un mariconazo. Superman es periodista y protege a lo suyo. Superman. Las cosas que me he tenido que ver obligado a hacer para llamar la atención y permanecer y mantener. Algunos me dicen también que para hacer ese papel tenía que haber ido al gimnasio también antes, véanse la muestra. De cualquier manera, no fue lo más especial que yo hice. Algunos dicen payasada, y yo digo heroicidades, porque me he ido 10 veces voluntario a las cárceles. Y yo digo que eso lo haga cualquier otro, si se atreve, si tiene valor. Me he escapado de la Audiencia Nacional, que no lo ha conseguido absolutamente nadie. Y todo eso es riesgo, arrojo y se juega uno la vida. No me ha servido de nada, no tampoco, porque estoy aquí hablando con vosotros, me merece mucho la pena. Y esa audiencia maravillosa que tenéis, bueno, pues todo ha contribuido, la suma de todas esas cosas. Pero vamos, que lo de menos, el Superman, el sepulturero, las 40 cosas, lo demás es el sacrificio de la cárcel, donde se sufre horrores, más viendo el sufrimiento ajeno que el uno propio. Vamos a hablar ahora un poquito de la cárcel. ¿Qué tal le fue usted ahí? Fue una experiencia dura, pero creo que se hizo usted con muy buenos amigos. Bueno, lo que pasa es que la gente sufre tanto, lo pasa tan mal, hay tanta penuria, tantas situaciones caóticas por parte de la familia, sobre todo, la que tiene la mujer, los hijos, las madres. Las madres son maravillosas, siempre van a ver a sus hijos, no saben de delito, quieren a su hijo por encima de todo. Pero lo más importante, porque podíamos hablar y explayarnos y contar muchísimas cosas. La justicia en España, yo creo que en general en España desde luego no existe, no es el caso mío. Es que lo más importante, la última vez que estuve en Carabanchel, donde hay 2000 reclusos, y hace muy poco tiempo, hace un mes me parece que estuve allí, de hecho tenía que estar otra vez, porque como no voy a firmar lo que quiera el juez, tenía que estar en la cárcel. Pero entonces la psicóloga que me recibió al día siguiente del ingreso, solamente le hice una pregunta puntual, concreta y específica. ¿Cuántos reclusos? ¿Se puede saber los reclusos que hay aquí en este momento en Carabanchel? Dice, unos 2000. Digo, ¿algún rico, algún influyente, algún importante? Dice, no me quedan, estoy esperando una nueva remesa y cuando me llegue ya le avisaré a usted. Si esto es justicia, que venga Dios y lo vea. Después de esto no vale la pena seguir hablando. De desastre. No sería juez por nada del mundo. Tendría mi conciencia siempre un auténtico martirio interno. ¿Qué le parece, qué opinión le merecen los jueces que ahora están tan de moda de la Audiencia Nacional, los Baltasar Garzón y compañía? Mal, todo mal. Pero claro, yo soy la persona menos indicada, porque a mí cuando me hablan de juez y de justicia, digo, no me hable usted de la lluvia, que yo soy Noé. Pero es que, con independencia de mi caso, que sangra, 14 años procesado,
y resulta que no hay un juicio como debe ser, pero es que yo he visto tanta calamidad en las cárceles que voy a decir una cosa. Desde aquí yo aprovecho la ocasión y mando un abrazo entrañable, emotivo, tierno, cálido a todos y cada uno, cualquiera que sea su delito. Porque muchos de ellos no tienen por qué estar y muchos de ellos se dilatan y se alargan esos procesos, esos sumarios, esos expedientes, y la cosa más infame que la gente, hay que vivir una cárcel para poder apreciarlo y para hacer sufrirlo. De modo que yo no soy juez, no tengo por qué meterme en el delito de cada uno, lo que haya hecho de irregular o defectuoso, o negativo, o daño a la sociedad, pero al final son seres humanos. Termina esta parrafada. Siempre que estoy en una cárcel me hago una cuestión, y lo digo de corazón y de verdad, tú tienes la ventaja que invita a ese diálogo con tu mirada, no te digo Alicia, pero que es cuando te pone delante de toda aquella gente sufridora, tú dices, ¿quién cree tú que puede ser más grato o menos grato a los ojos de Dios? El que menos te puede imaginar, a lo mejor es más grato. Por supuesto, yo siempre digo, el menos grato, para no equivocarme, soy yo. Ha hecho usted unas declaraciones recientemente en las que decía que había habido gente dentro de la cárcel que le había ofrecido la posibilidad de matar a Felipe González, y muy barato. Bueno, yo he tenido muchísimos casos, yo no lo comprendo. Son unos inconscientes y unos frívolos enormes, porque si yo no hubiera tenido esa madre a rezar, bueno, pues yo no sé, en un momento de debilidad te puede llegar esa atrocidad de decir, bueno, yo no sé, pero yo he tenido muchísimos casos de ofrecimiento para matar a Felipe, a Boyer, a Solchaga, según la categoría, según los precios. A Valls también, el presidente del Banco Popular, te podría contar cosas verdaderamente curiosas, pero para abreviar. Una vez se reunieron 10 presos y estábamos allí en el patio. Señor Ruiz Mateo, le vamos a ofrecer la cantidad por las cuales nosotros liquidaríamos. Además te lo dice con precisión, con exactitud, la faena, los métodos. Bueno, por algo están allí algunos, ¿no? Pues el más barato eran 3 millones, el más caro 10 millones. Y en más de una ocasión, cuando me he ido de esa cárcel esa vez, porque tampoco me quieren las cárceles, me echan, no me quieren, Juan. Yo no sé dónde tengo que ir. No me quieren en ninguna parte. La última vez, no se me olvidará ante muchos casos, era un joven, enjuto, fornido, fuerte, musculoso, como un jugador de esto del Athletic de Bilbao. Y dice, ¿y se me marcha usted sin darme la orden de matar a Boyer? Y había que tener cuidado, pues si le dice que no y llega al contrario, a lo mejor que te mates a ti, ¿no? Mucho cuidado. ¿Ya han querido atentar contra usted en alguna ocasión? 3 ocasiones he tenido, y no me la invento yo. Yo lo que digo siempre es que por bastante menos envenenan o mueren personas todos los días y no nos damos cuenta, y ni siquiera nos enteramos. Una fue en la cárcel, en Alcalameco, que lo dijo el juez Lerga, y me cambió de módulo. La otra fue un envenenamiento. En la clínica Mayo, la más prestigiosa del mundo, me dijeron, no se descarta el veneno. Lo que yo tuve fue rarísimo, y los médicos me lo dicen. Y la otra fue en plena campaña electoral, en un furgón. Bueno, y fíjate que me dijo el inspector que se ocupó del caso, por si acaso era mentira, mire usted, a mí me mandaron al País Vasco, siendo joven, y por todo detalle descriptivo de la persona que yo tenía que conocer quién era, se llamaba Pedro. Pues después de semanas, buscando a Pedro de 1000 maneras, conseguí quién era Pedro. De modo que vengo aquí a averiguar si de verdad, y hay un informe pericial importantísimo, extenso y amplio, donde también hubo intento. Vivo de milagro. A lo mejor no me muero, ¿sabe por qué? Porque ese bicho malo nunca muere, pues mira. O como tengo los ojos verdes, los gatos. 7 vidas tiene el gato. Verdes son, ¿eh? Hay que tomarlo con humor. Porque el otro día, leyendo a Churchill, decía que nadie puede hablar de temas serios, responsables y profundos, si al mismo tiempo no invita o lo combina con lo agradable, con el sentido del humor, con las cosas graciosas. La gente tiene mucho problema y no se le puede estar todo el día. Cada cual tiene su tribulación, su cuita, su tragedia particular. Por tanto, hay que hacerlo de una manera abierta y jocosa. Pues pero voy a decir una cosa, yo no tengo enemigos, yo no odio absolutamente a nadie. Y le doy gracias a Dios de una cosa, podíamos explayarnos, no hay tiempo, ya lo sé. Pero a pesar de lo que he sufrido, a pesar de lo mal que le he pasado, con la nueva situación y persecución que no arrastra nunca, yo quiero a la gente más que nunca. Amo apasionadamente a la gente y como es verdad, aquí estoy. Muy bien. Y por otra parte no he perdido la fe. Iba a decir que, mira, me gusta que diga eso porque hablando de fe y hablando de sentido del humor, vamos a ver unas imágenes que van a engarzar perfectamente con la siguiente pregunta que le vamos a hacer al señor Ruiz Mateos. Cristo por lo menos tenía 2 ladrones y uno de ellos era bueno. Pero mira, yo todas las legiones de ladrones que tengo a mi alrededor son malvados o cual peor.
Mira mis nietos qué dirán de mí, qué dirán mis nietos cuando sean mayores. ¿Qué clase de abuelo el que yo tenía? ¿Un bandido, un malhechor, un ladrón de verdad o una víctima del gobierno de la nación? Señor Ruiz Mateos, usted estuvo 20 años en el Opus Dei. 20 años, y a mucha honra, satisfecho, feliz y contento. Ahora no estoy en el Opus Dei, no sé qué situación tenga, yo no me he ido, tampoco me han expulsado. Pero voy a decir una cosa, cuando se habla del Opus Dei, porque hablar de Rumasa siempre tiene que haber una referencia con el Opus Dei. Y todo esto lo que está relacionado es con Balsta Berner, Rafael Terme, que son los gerifaltes del Banco Popular, hermanos míos de la fe, que son los que me traicionan, me conducen y me llevan, combina todo con Felipe González y aquí me encuentro. Pero claro, si yo he estado 20 años en el Opus Dei, o el Opus Dei es bueno para mí, o yo soy un imbécil, un cretino integral, y por tanto tenía que poner una cara de bobo impresionante. Y entonces siempre digo lo mismo, lo repetiré 1000 veces, por una cuestión de conciencia, no otra cosa. Que una cosa es el Opus de Dios, que por tanto es una pieza de una categoría inconmensurable de la Iglesia, y así lo entiende, pues, motivo por el cual he estado 20 años. Y otra cosa es que hasta el punto, yo estoy convencido de que si Monseñor Escrivá, para mí, San José María Escrivá de Balaguer, no Monseñor, no Beato, San, viviera, nunca jamás se hubiera expropiado Rumasa. Le caracterizaba 3 cosas: su mente gigante, de su inteligencia, un corazón que no le cabía en el tórax y una santidad como el tiempo y la historia lo irá demostrando. Y que quede una claro. Algunos dicen, bueno, a lo mejor iba usted allá a Medrá por fines temporales. Yo invito a cualquiera que, si no tiene vocación para el Opus Dei, que lo intente. 3 meses no llega, 6 meses no dura. Nunca jamás, experiencia personal. Yo he rezado tanto de día hasta la noche, incluso durmiendo, mientras estaba en el Opus Dei. No se sostiene. Pero el Opus Dei, la esencia religiosa del Opus Dei es puramente sobrenatural. Y sí se dice que dentro del Opus Dei hay grupos de poderes y que usted ha podido ser víctima de la lucha entre esos grupos de poder. Sí, pero por eso hay que definir muy bien lo que es el Opus Dei de Dios, el Opus Dei religioso, el Opus Dei de la Iglesia, el Opus Dei, que es una de las cosas grandes que precisamente tenemos en España. Es un santo gigante, como lo pudo haber sido y lo es para gloria del mundo de la Iglesia San Ignacio de Loyola y tantos hijos suyos seguidores. Y una cosa es el Opus Dei de Dios, otra cosa es la grandeza de su fundador, santo de arriba abajo, y otra cosa son actuaciones humanas, con todas las pequeñeces, las limitaciones, los errores y los fallos. Y que lo bueno es que cuando se mete la pata, lo que hay que hacer es rectificar. Pero dentro de ese colectivo humano, el señor Pero voy a Ruiz decir Mateos... una cosa que no he dicho antes hablando del santo, para que vea. Y tiene valor que lo diga yo, porque yo he sido un afectado, un perjudicado. Yo he sido un traicionado por hermanos míos del Opus Dei. Por tanto, tiene más importancia que al señor que las cosas le van medianamente bien o que sigan. Pero yo quería preguntarle... Monseñor Escrivá Balaguer, si hubiera sucedido en su tiempo, era tanta la grandeza de su alma, de su corazón, de su entraña, que me hubiera dicho, tú no vas a entender nada de lo que han hecho con Rumasa, ¿verdad? Pero te voy a dar un beso en la frente y te vas a olvidar ahora mismo de todo. Posiblemente hubiera sucedido. Pero eso lo puede hacer un hombre que nace pues cada 500 o 1000 años. Pero que quería ya no me coge el próximo, ya no me coge el beso ese. Quería yo preguntarle, déjeme. Ni siquiera Alicia, que es una maravilla. Adelante. Si dentro de ese colectivo no ha conseguido usted explicaciones sobre la actitud de aquellos que le traicionaron. Nada. A mí solamente se me dice que se me quiere mucho y que se reza mucho por mí. Y yo digo, pues habrá que rezar más, porque estoy en un congelador. ¿Y qué opina Ruiz Mateos? Y perdone que le interrumpa ahora yo. Por favor, tiene una voz deliciosa, angelical. ¿Ve? Ahora está hablando un ángel. Un ángel. Adelante. Yo el demonio, ella el ángel. Nos compenetramos muy bien. Tú tienes una cara de buenazo impresionante también. Decía, señor Ruiz Mateos, que qué opina usted de los gobernantes del PP. ¿Lo están haciendo muy bien? Bueno, y lo que pasa es que han cogido... Esto podía extendernos muchísimo, pero para abreviar. Es una herencia tan